con Dios. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Y cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego les dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vas allá. Jesús respondió: ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, vayamos a verlo. Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus condiscípulos: vamos, también nosotros, para que muramos con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y cuando Marta oyó que Jesús venía, mire esta diferencia: Marta salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo: el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, vieron que ella se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. Decían: va al sepulcro a llorar allí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que le acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo: ¿dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Cuando lo vieron llorar, los judíos dijeron entonces: miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿y este que le abrió los ojos a los ciegos no podría haber evitado que Lázaro muriera? Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues ha estado ahí 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Y mire, esta lectura de hoy, muchos la conocemos, tal vez algunos no le habíamos puesto tanta atención a algunos detalles, pero esto resulta en un milagro que se da allí. Es uno de los últimos milagros que Jesús hace antes de ir a su crucifixión, y en este momento es un milagro público narrado antes de la cruz. Y lo que sucede con esto es que se dan varios eventos que crearon confusión dentro de los
propios discípulos y los apóstoles, incluso dentro de esta familia que tenía pues una relación muy estrecha con Jesús. Y al ver todos estos eventos alrededor, empiezan a surgir esas preguntas que solamente Jesús tenía la respuesta, ¿verdad? Nada más. Y Jesús, yo no sé, al principio decía, qué irónico cuando le decía, ¿y por qué no vas a ir inmediatamente? Y él decidió quedarse en donde estaba mucho tiempo, más tiempo del que debía, según nosotros, ¿verdad? Según ellos. Y retrasa ese milagro con un único objeto: de que todos los que estaban reunidos en ese lugar vieran que Él era la resurrección y la vida. Y esto creo que nos deja a nosotros un relato que nos deja experiencias y un tema que creo que cada uno puede atesorar en su corazón. Una demora de Jesús, una declaración clave de la salvación, lo humano que fue Él al conmoverse y ver la muerte, y por último, la realización del milagro. Y esto es lo que nos emociona de este pasaje, ¿verdad, Evelyn? Es un pasaje hermosísimo, este relato de la resurrección de Lázaro. De hecho, solo está registrado en el Evangelio de Juan. Y eso creo que es muy importante porque Juan, el objetivo del Evangelio de Juan era revelar que Jesús era el Hijo de Dios. Cada evangelio tiene su razón de haber sido escrito, y la razón del Evangelio de Juan es literalmente demostrar esto. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema de la resurrección? Me gusta lo que dice Pablo, ¿verdad? Si no hubiese ocurrido la resurrección de Jesús, vana sería nuestra fe. Entonces, realmente este es un milagro que es como la antesala y prepara como mentalmente a la gente para la resurrección de Jesucristo un poco de tiempo después. Y es importante, tiene muchos elementos que Juan se toma el tiempo de detallar, que hacen de esto algo muy relevante. Uno puede ver algunos otros como restauración de vida que Jesús ya había hecho, la niña, aquel otro hijo de la viuda, pero este era una resurrección innegable porque habían pasado 4 días, ¿verdad? Entonces tiene muchas cosas que el Evangelio narra que son importantes y se centra en la palabra resurrección, ¿verdad? Y eso creo que lo hace muy importante porque tiene que ver con Jesús. Así es, y justo hablando de esos detalles, a mí me llama muchísimo la atención la actitud de María y Marta, porque en otro evangelio vemos la famosa historia también en la que Marta es la que está afanada y no escucha lo que Jesús tiene para compartir, y María está a sus pies. Mientras que en esta escena, ante una tribulación y un momento muy doloroso y muy real, la que corre hacia Jesús es Marta, y ella sabe que, de hecho le menciona que Él puede hacer ese milagro y cree que Él lo puede hacer, mientras que María está aislada, y hasta que llega Marta y le dice, mira, venite porque ahí está Jesús y está preguntando por ti. Entonces ya sale corriendo María. Y fíjense, yo veía esta humanidad ante la situación que está sucediendo, y es este tiempo en el que nos damos cuenta que la vida del cristiano es así. No siempre es lineal, no siempre estamos en nuestro mejor momento, no siempre tenemos la mejor respuesta, pero lo lindo de todo esto es que Jesús tiene la misma respuesta de compasión y amor para recibirnos en cualquier circunstancia, porque recibe a ambas con esa ternura y ese cuidado. Y algo que me llama muchísimo la atención, que podemos empezar a identificarnos con el pasaje, es cuando Marta dice, ya huele mal, ¿verdad? Porque ya han pasado 4 días de que pues, Lázaro estuvo aquí, ya muerto, ¿verdad? Y encerrado. Yo me pongo a pensar, ¿cuántas cosas no huelen mal ahorita en nuestras vidas, verdad? ¿Cuántas cosas podríamos decir, ya tiene días de estar así, años de que esto ya está muerto? Está difícil que Jesús lo pueda resucitar, ¿verdad? Pero lo lindo de esta historia es que nos recuerda que no hay imposibles para nuestro Jesús, nuestro Salvador. Y si se ocupó de algo tan grande como es nuestra salvación, algo tan difícil para nosotros, que era imposible alcanzar, ¿cómo no se va a ocupar también de los detalles de nuestra vida? Eso me encanta acá, esa ternura de Jesús con estas amigas, ¿verdad? Incluso con Lázaro. La verdad que vemos aquí a un Jesús tan especial, como decía ahorita Lidia, no un Jesús distante, ¿verdad? Un Jesús que se preocupa por nosotros, que tiene cuidado de nosotros. Y al leer este pasaje, porque en realidad es un pasaje que, yo creo que siempre digo lo mismo, pero de verdad podríamos extendernos tanto hablando de tanto detalle, pero algo que me llama la atención es que al final, milagro, y Rubén hace un momento decía, o sea, milagro es cuando nosotros vemos aquellas cosas suceder que
de manera natural no sucederían. Nosotros siempre estamos esperando que se altere, digamos, lo natural, y a eso le llamamos nosotros un milagro, pero en realidad cuando nosotros hemos creído en Jesús y lo hemos invitado a ser nuestro Señor y Salvador y hemos pasado nosotros a ser parte del reino de Dios, en realidad nosotros ya no vivimos de una manera natural. Nosotros deberíamos estar acostumbrados a vivir de una manera sobrenatural. Y digo deberíamos porque ese es el ideal. Lo que pasa es que es eso, o sea, como humanos todo el tiempo estamos regresando y poniendo la vista en las cosas de este mundo. Pero fíjense que les cuento esto porque milagro también tiene que ver con la expectativa que nosotros tenemos y a qué nosotros le llamamos milagro. Porque fíjense que las dos hermanas, de manera muy interesante, cada una en su momento, no sé si lo habían platicado o sencillamente era el sentir de ellas, pero las dos le dicen lo mismo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y las dos se lo dicen. Pero fíjense que en ese momento ya están reconociendo que si Jesús hubiera estado ahí, hubiera sucedido un milagro. Y es que Lázaro no muriera. O sea, Jesús hubiera alterado las leyes naturales de alguna manera, entonces para ellas era más fácil creer que si Jesús estaba ahí, no se hubiera muerto. Pero era más difícil creer que si había muerto Jesús podía resucitarlo. Cuando en realidad son exactamente igual de difíciles porque los dos requieren de una intervención divina. O sea, si estaba enfermo y no se murió y ese era el curso natural, significa que Jesús hubiera intervenido. Y lo mismo era para poder resucitarlo. Entonces, yo cuando leía esto pensaba, muchas veces nosotros tenemos una idea de lo que es milagro, una idea de lo que nosotros consideramos milagro y de lo que nosotros queremos que suceda como milagro. Pero en realidad Jesús obra de una manera perfecta y tal vez no va a ser la respuesta exactamente a lo que nosotros estamos esperando, tal vez no va a ser exactamente el milagro como nosotros lo estábamos esperando, pero tenemos que aprender a confiar que si Jesús está con nosotros, Él está interviniendo de manera sobrenatural y eso es lo mejor para nosotros. En este caso fue permitir que Lázaro muriera y que como si llegara a 4 días, y era eso, tiene una razón de ser, o sea, 4 días era eso, ya era una prueba irrefutable que era una resurrección, no era, ay, es que lo que pasa es que era, o sea, sí, porque hemos oído tantas cosas, no, pero que tal vez no estaba muerto de verdad, sino que estaba, después de 4 días, él estaba muerto. Y entonces Jesús permite que llegue hasta ese momento para que no hubiera ni siquiera una duda que él lo había resucitado. Entonces es interesante y creo que hablar de milagros, por eso es que es tan enriquecedor, porque creo que tiene que ver con muchas veces con la idea que nosotros hemos construido en cuanto a lo que es y no es. Y quizás agregar también que, puede estar la situación en la que querramos llegar a idolatrar en sí el milagro, que digamos es que lo mejor que me puede pasar es un milagro, cuando realmente yo siempre digo, ¿verdad? Lázaro murió 2 veces, ¿verdad? O sea, murió la primera, volvió a morir y volvieron probablemente a llorarlo ya cuando ya no lo volvieron a resucitar. Entonces, realmente lo más importante de este momento no era la resurrección de Lázaro, sino era el fortalecer la fe del corazón de las personas que estaban viendo qué sucedía, el amor de Jesús por sus amigos, ¿verdad? El milagro que sucedía. Entonces, incluso el poder tener este momento tan precioso en el que vemos la vulnerabilidad de Jesús de llorar, y muy probablemente no llorando en sí porque Lázaro hubiera sufrido una muerte, sino el que la humanidad esté atada a la condenación de la muerte a causa del pecado. Y me imagino, no sé, esto no lo dice el pasaje, pero sí dimensionar todo lo que venía para él y que él nos iba a librar de esa muerte eterna. Es algo tan precioso analizar ese tan breve pasaje de Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Realmente conmovido porque estábamos destinados a la perdición, pero él venía a ser la solución para esa perdición. Pero lo que quería mencionar es eso. Estamos constantemente en nuestro corazón buscando a veces idolatrar algunas cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado también, porque es genial vivir un milagro y es genial contar la historia y que otros lo escuchen y digan, wow, sí, excelente. Pero recordemos que el enfoque de un milagro siempre debe estar guiado a ver a Jesús obrar y que nuestra fe crezca y nuestra confianza crezca en Él. Sí, y que le demos el reconocimiento a quien en realidad se lo merece, ¿verdad? Porque muchos de nosotros en alguna ocasión vamos a empezar a sopesar el esfuerzo o qué fue lo que hicimos de manera súper natural. ¿Cuál es la fórmula, verdad? Exactamente. Entonces, creo que por ahí es donde debemos de aterrizar y saber de que un milagro es únicamente provisto porque Dios intervino, ¿verdad? Dios está ahí. Y con el objetivo de darle gloria a Dios. Así es. Porque creo que de eso reconocerlo. no es la comodidad. Yo pensaba, no fue cómodo para Jesús regresar otra vez a Betania, lo estaban buscando. O sea, no se trataba de él, ni siquiera de Jesús. O sea,
Jesús como hombre sabía que iba a hacerlo para glorificar a Dios, ¿verdad? Y él lo dice para que ustedes crean, pero lo primero es para gloria de Dios. Esa es la razón de buscar un milagro siempre. No, y sabes qué lindo, Evelyn, de lo que decías, estaba preparando a todos para lo que iba a suceder, ¿verdad? Y qué lindo de verdad pensar en que el Señor nos habla en tiempo y fuera de tiempo y nos anticipa a través de varias cosas. A mí me sorprendía algo aquí. Los discípulos, como que Jesús quería hablarle de manera metafórica, pero ellos lo entendieron por otro lado, ¿verdad? Cuando le dice, él solo duerme y yo voy a ir a despertarlo. Entonces él le dice, Señor, si duerme sanará, ¿verdad? O sea, como que diciendo, esta no es una enfermedad de muerte, pues, ¿verdad? Y después ellos le dicen, entonces vamos y muramos con él, ¿verdad? O sea, como diciendo, si me hablaste por metáfora, yo te la devuelvo con otra, ¿verdad? Vamos y muramos con él. Esas son las cosas extraordinarias de este pasaje. Pero de lo que sí tenemos que tener esa conciencia, como decía Ricky y Lidia, es que todo lo que sucede le da la gloria al Creador, le da la gloria a aquel que lo permite todo. Y esa es una gran oportunidad para que nosotros tengamos esa conciencia hoy y podamos reconocer que nuestro Dios está allí para que nosotros lo honremos, lo conozcamos y compartamos de lo bueno que Él es. Así que, Lidia, quiero pedirte hoy si puedes orar con nuestra audiencia y llevar este mensaje a donde corresponde. Con mucho gusto. Oremos, amigos. Nuestro buen Dios, gracias por tu palabra, gracias por estas historias que quedan plasmadas para inspirarnos y recordar que tú eres un Dios de milagros, un Dios poderoso, un Dios que no conoce imposibles, y queremos reconocerte a ti en nuestras vidas y darte gracias por todos aquellos milagros que hemos visto en nuestras vidas y a la vez aquellos que tal vez ni hemos dimensionado que has realizado, pero que los has hecho por amor a nosotros y para que te conozcamos de una manera aún más profunda. Y hoy yo te quiero pedir, tanto para nosotros como para nuestros amigos en la audiencia, que tú abras nuestros ojos espirituales en el nombre de Jesús, que nos permitas verte obrando en nuestras vidas, que nos permitas verte moviéndote en medio de nuestras familias, de nuestras finanzas, de nuestros estudios, de nuestras relaciones, y que podamos ver cómo sí, tú sigues siendo un Dios que obra milagros, y que podamos enfocar nuestro corazón a conocerte y darte gloria a ti, y no enfocarnos en el momento o en lo que suceda, sino realmente a atesorar esa especial relación contigo en la cual nos muestras que nos amas y en la cual podemos reconocer que confiamos en ti. Te pedimos que tú guíes de estas lecturas y estos tiempos en los cuales estaremos hablando de testimonios, estaremos leyendo muchos razonamientos de las cosas que suceden, pero te pedimos que tú estés guiando nuestros corazones enfocados para darte gloria a ti siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ir un corte rápidamente y ya volvemos. Esto es Vaya con Dios. Existen testimonios que desafían la lógica. Evidencias que van más allá de la casualidad. ¿Te has preguntado si mañana surge un milagro? ¿Te atreverías a creerlo? El caso de los milagros. Arranquemos entonces el caso de los milagros. Todo el mundo albergaba grandes esperanzas con respecto a Benjamin después de que quedó en tercer lugar en su clase en una escuela secundaria donde predominaban los estudiantes afroestadounidenses. La puntuación más alta obtenida en la prueba de evaluación preuniversitaria, conocida como SAT, por un estudiante de la escuela pública de Detroit en 20 años, la logró Benjamin. Solo podía pagar la cuota de $10 para solicitar su admisión en una institución de educación superior, de manera que eligió la Universidad de Yale y le fue concedida una beca completa. Le pareció que era lo máximo. Hasta el final de su primer semestre, Ben estaba reprobando en química, requisito previo para realizar su sueño de convertirse en médico, algo tan importante para esa profesión. Todo dependía del examen final, pero no estaba ni remotamente listo para esa prueba. Y aquella noche oró y dijo: Señor, la medicina es la única cosa que he querido hacer en toda mi vida. Dijo: por favor, ¿me querrías decir qué es lo que tú quieres realmente que haga? Aunque tenía la intención de estudiar toda la noche para el examen, el sueño lo venció. Todo parecía perdido hasta que tuvo un sueño. Estaba solo en un auditorio donde una figura difusa comenzaba a escribir problemas de química en la pizarra. Cuando fui a hacer el examen a la mañana siguiente, era como si estuviera viendo un programa de La Zona Desconocida, recuerdo.
Reconocí el primer problema como uno de aquellos con los que había soñado. Lo mismo pasó con el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y aprobé el examen y obtuve una buena nota en química. Y también le prometí al Señor que nunca más tendría que hacer eso por mí. Ben siguió adelante hasta alcanzar su meta de convertirse en médico. A los 33 años se convirtió en el director de neurocirugía pediátrica más joven de la nación, realizando operaciones de vanguardia. Separó a unos gemelos siameses unidos por el cerebro. Realizó la primera operación de neurocirugía exitosa en un feto. Desarrolló nuevos métodos para tratar los tumores del bulbo raquídeo y de la médula espinal y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor más elevado que se le concede en la nación a un ciudadano civil. Además de esto, una encuesta de 2014 clasificó a Benjamin Solomon Carson entre las 10 personas más admiradas de Estados Unidos. Hasta intentó convertirse en presidente de Estados Unidos, alcanzando la posición de favorito en las primarias republicanas durante un tiempo. Todo gracias a un sueño que le ayudó a aprobar un curso de química hace casi 50 años. ¿Qué le parece? ¿Se trató de una coincidencia? ¿Era acaso un relato fantástico exagerado para favorecer una carrera política? ¿O fue una intervención milagrosa de Dios? En el África ecuatorial, lejos de las farmacias y los hospitales, una mujer falleció mientras daba a luz, dejando tras sí una afligida hija de 2 años y una bebé prematura en peligro de sucumbir ante el frío de la noche. Sin incubadora ni electricidad y con muy pocos suministros, la vida de la recién nacida corría peligro. Un ayudante llenó una bolsa plástica con agua caliente para mantener el calor que la bebé necesitaba con toda urgencia. Pero, de repente, la bolsa estalló y era la última que había en la aldea. Una misionera médica de Irlanda del Norte que estaba de visita, la doctora Helen Roseberg, les pidió a los huérfanos que oraran por aquella situación. Pero una niña de 10 años llena de fe y llamada Ruth pareció ir demasiado lejos. Señor, por favor, envíanos una bolsa de agua caliente, suplicó. Mañana ya no va a servir de nada, Dios mío, porque la bebé va a estar muerta. Así que, por favor, envíala esta tarde. Como si aquella petición no fuera suficientemente audaz, añadió, y mientras lo haces, ¿podrías enviar, por favor, una muñequita para que la pequeña sepa que es verdad que tú la amas? La doctora Roseberry recuerda, eso me hizo reaccionar. Sinceramente, ¿podía responder con un amén? En realidad, yo no creía que Dios pudiera hacer aquello. Sí sabía que lo puede hacer todo. La Biblia lo dice, pero hay límites, ¿no es cierto? La única esperanza de conseguir una bolsa de agua era que le enviaran un paquete desde su país, pero ella nunca había recibido ninguno en los casi 4 años que había vivido allí. De todas formas, cavilaba ella, si a alguien se le ocurriría mandar un paquete, ¿quién va a querer poner dentro una bolsa de agua caliente? Estoy en el Ecuador. Un par de horas más tarde llegó un auto y dejó un paquete de 22 libras. Los huérfanos ayudaron a abrirlo y a clasificar el contenido. Algo de ropa para ellos, vendas para los pacientes de lepra y algo de comida. Ah, y esto, cuando volví a meter la mano sentí la... ¿Sería cierto? Sujeté aquello y lo saqué. Sí, una bolsa de agua caliente, dijo la doctora Roseberg. Lloré, no le había pedido a Dios que la enviara. En realidad no creía que pudiera hacerlo. Ante aquello, la pequeña Ruth dio un paso al frente. ¡Sí, Dios envió la bolsa! También debe haber enviado la muñequita, exclamó Ruth. Metió las manos entre todas las cosas que había en el paquete y la encontró en el fondo. Una muñeca con un vestido hermoso. Entonces Ruth preguntó, ¿puedo ir contigo para darle esta muñequita a la pequeña y que ella sepa que Jesús la ama de verdad? Aquel paquete había sido preparado 5 meses antes por la antigua maestra de escuela dominical de la doctora Roseberg. Aquella líder, sintiéndose guiada por Dios, había puesto allí la bolsa de agua caliente y una niña contribuyó regalando la muñeca. Y aquel paquete, el único que llegó en todo ese tiempo, fue entregado el mismo día en que Ruth oró para pedirlo con su fe de niño. ¿Un simple giro del destino? ¿Un simple cuento embellecido? ¿O tal vez un milagro? El mayor gozo que tenía Dwayne Miller consistía en predicar en su iglesia y entonar los cánticos de adoración. Dirigir una congregación bautista no era solo su sustento, era su pasión, su llamado y su fuente de gozo y satisfacción.
Un domingo por la mañana, cuando despertó resfriado, sintió la garganta como si su voz no podía atrapar las palabras. Le dolía pronunciar cada sílaba. El resfrío desapareció pronto, pero siguió con la tráquea ardiendo y su voz se había reducido a un ronco susurro. Sentía una opresión en la garganta, como si alguien le estuviera tratando de estrangular. La voz de Miller prácticamente había desaparecido. Como ya no podía predicar, renunció a su posición de pastor. El seguro le dejó de pagar los tratamientos, por lo que se enfrentó a la necesidad de pagar miles de dólares en cuentas médicas. Por vez primera en mi vida me sentí totalmente inútil, dice Miller. Mis ingresos, futuro, salud, todo estaba repentinamente fuera de mi control. Fue una experiencia aterradora y humillante, afirma. A lo largo de 3 años lo examinaron 73 médicos. Su caso fue sometido incluso a escrutinio en un simposio suizo donde se hallaban los mejores especialistas en garganta del mundo entero. El diagnóstico fue que el virus de la gripe había destruido los nervios de sus cuerdas vocales, dejándolas flojas. Cuando Miller preguntó acerca de las probabilidades de una recuperación, un médico le respondió 0. A pesar de las protestas de Miller, su antigua clase de escuela dominical en la primer iglesia bautista de Houston lo convenció para que hablara. Así que se usó un micrófono especial para ampliar su baja y ronca voz afónica y así dar sus enseñanzas. Era irónico que el texto que usó fuera el Salmo 103, cuyo tercer versículo dice que Dios sana todas tus dolencias. Miller diría más tarde, con la lengua estaba diciendo, aún sigo creyendo que Dios sana. Sin embargo, en mi corazón estaba gritando, ¿pero por qué no a mí, Señor? Pasó al versículo siguiente, el cual dice que el Señor rescata tu vida del sepulcro. Entonces le dijo a los estudiantes, tanto yo como ustedes hemos tenido experiencias sepulcrales. Tan pronto como dijo la palabra sepulcrales, la sensación de asfixia desapareció. Entonces, por vez primera en 3 años, pudo respirar libremente, recuerda. Oí que un grito de la gente allí reunida y fue entonces cuando yo también me di cuenta de que había recuperado mi voz. Sus oyentes comenzaron a aplaudir, a gritar y a reír. Su esposa Joylyn se deshizo en lágrimas. Miller tenía una voz nueva y fresca. El dramático momento de la recuperación de Miller había sido captado en una cinta de audio que se volvió viral. Los exámenes médicos posteriores indicaban que el aspecto que presentaba su garganta no mostraba haber tenido ninguna clase de problemas. De hecho, contra todas las posibilidades, hasta el tejido cicatrizado había desaparecido. Un médico dijo, aunque pudiera explicar que recuperaste la voz por casualidad, cosa que no puedo hacer, nunca podría explicar lo que sucedió al tejido cicatrizado. Miller en la actualidad es pastor de una congregación en Texas. También es irónico que sea el presentador de un programa diario en una estación radial de Dallas. Sí, usa su voz para hablarles a los demás del Dios sobre el cual él mismo está convencido que aún realiza milagros. Vean, Dios no se limitó a restaurarme la vida, dice, la amplificó. En su portal de la web se puede escuchar la grabación del momento justo cuando recuperó la voz. Y de hecho, prepárense, porque por ahí viene también acá. Y por eso le preguntamos, dice el autor, ¿se trata de un acto sobrenatural de Dios? ¿O es mejor explicarlo como una especie de remisión espontánea que se produjo solo por casualidad mientras él estaba citando algo que dice la Biblia acerca de la sanidad? Y mire que el autor, yo no sé si usted se emociona con leer estas historias. Un milagro siempre emociona, ¿verdad? Cuando uno lo escucha. Y es que él nos cuenta 3 historias reales donde la intervención de Dios parece ir más allá de lo posible. Y aquí tenemos 3, ¿verdad? Así es, podemos ver en pantallas, está Benjamin Solomon Carson. Podemos conocerlo y ver un poco de lo que hemos leído que realizó. Impresionante, es conocido por realizar operaciones de muy alto riesgo. Como bien mencionábamos, la separación de los gemelos siameses alemanes Patrick y Benjamin Binder en 1987 con un equipo de 70 personas. Y esto fue una operación de 22 horas. Dios lo preparó desde muy joven para poder realizar estas proezas. Impresionante. Y luego también tenemos el caso de esta misionera en el Ecuador, ¿verdad? Que fallece la madre de esta bebé
y cómo una oración fue respondida 5 meses antes, llegando el paquete justo en el momento y con un detalle tan increíble como que llevaba una bolsa de agua caliente al Ecuador. ¿Y quién lo guarda, y una verdad? muñeca, ¿verdad? Es impresionante. Yo le decía a Ricky que en a mí me pareció sorprendente porque quizás si yo me hubieran pedido que orara, hubiera pedido que resucitara a la mujer. ¿Verdad? Que resucitara a la mamá. Ajá. Pero la niña pide una bolsa de agua caliente para que sobreviva la pequeña y el detalle de una muñeca para que recordara cuán amada es. Y vemos que Dios funciona de maneras diferentes a lo que nosotros esperamos. Y es lindo porque es eso, o sea, la verdad es que emociona saber que nosotros servimos a un Dios que está vivo y un Dios que sigue obrando milagros. Y miren, qué dramático este milagro que sucede con Dwayne Miller. En realidad es genial el poder escucharlo usted mismo, porque esto no es una representación, esto no es una recreación. Esto que va a escuchar usted es la grabación original de lo que sucedió ese día y cómo Dios obró de manera milagrosa mientras que él estaba hablando. Escuche, por favor. So, the psalmist says, I'm excited. Bless the Lord, O my soul. One of his benefits is he heals all of my diseases. And then in verse 4 he says, and he redeems my life from the pit. Now I like that verse just a whole lot. I have had, and you have had in times past, pit experiences. We've all had times when our life seemed to be in a pit, in a grave. And we didn't have an answer for the pit we find ourselves in. And I don't understand this right now. I'm been overwhelmed at the moment. Y es que hasta allí él se da cuenta, ¿verdad?, de lo que está pasando y él mismo que lo quiere tratar de entender, pero no puede, ¿verdad? Y ahí es donde él se conmueve. Qué lindo, ¿verdad? Emociona a mí verdaderamente, o sea, escucharlo, porque no es lo mismo solo leerlo que escuchar lo que estaba sucediendo y me conmueve tanto porque se escucha ahí una mujer llorando de felicidad y de asombro y era, si me entendemos aquí por la lectura, era su esposa, ¿verdad? Que ella estaba ahí viendo, ella sabía en realidad la condición de su esposo y sabía que era imposible. Bueno, médicamente es eso, el diagnóstico decía que era imposible, 0 probabilidades de recuperar su voz y Dios lo hace en un momento tan especial y digo yo, qué lindo porque él nunca dejó de creer en un Dios de milagros, estaba predicando acerca de milagros y el Señor escogió ese momento de todo el tiempo, ese momento para devolverle la voz. La verdad es que es dramáticamente impresionante ese milagro. Y creo que algo a notar es que bien menciona el autor del libro que el milagro no es volver a la condición pasada. O sea, Miller no regresa solo a lo que hacía antes, sino ahora se maximiza su propósito y ahora descubre todo el potencial que estaba todavía guardado en su voz, en una voz que, como leíamos en el pasaje de la Biblia, ya tenía 4 días de muerto, ¿verdad? Ya olía mal, ¿verdad? Pero ya ahora con este milagro se expande su alcance y hoy en día hasta tener un programa radial diario, algo increíble que probablemente no hubiera pasado sin que esto hubiera sucedido en su vida, ¿verdad? Y algo que yo le decía a Ricky al estar leyendo, al comenzar a leer este libro, algo que yo pensaba y de verdad lo puse en palabras hace unos días es, Dios no opera en el ámbito de lo probable, no es ¿será que puede o cuántas veces va a poder repetir? O sea, no es estadístico el tema de Dios. El tema de Dios es en lo posible. Y Dios puede hacer las cosas, ¿verdad? ¿Por qué decide a veces hacerlas de una manera o por qué decide hacerlas en un momento? Eso es algo que cuando lleguemos al cielo vamos a poder preguntarle a Él. Ahora, lo que sí vemos en estos 3 casos puntuales, y yo sé que hay muchas más historias, yo sé que si pudiéramos entrevistar a cada persona que nos está escuchando, podríamos escuchar testimonios como estos o aún más grandes, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos recibido cosas que tal vez pedimos que nadie sabía y lo recibimos de una manera imposible, ¿verdad? De otra manera de recibir. Y es esto, recordar que Dios sigue obrando. Y yo creo que una de las cosas que el autor hace extraordinariamente bien en su manera periodística de transmitirlo es emocionarnos al escuchar la narración, ¿verdad? Como dice Ricky, no es lo mismo leerlo
que escuchar la voz de ese hombre y cómo él reacciona ante el milagro. Y creo que una de las cosas es que los milagros no van a ser regularmente como nosotros pensamos que deben de ser o en el momento que deben de ocurrir. Incluso visitó 73 médicos. Imagínense. En cualquier lógica diría, bueno, ya con el 10º tuvo que haber... Tuvo que haber Hubiera entendido. aceptado que ya... Exacto, ajá. Sí, miren, y estas historias nos muestran que Dios sigue actuando hoy, respondiendo a la fe y recordándonos que lo que parece imposible para el hombre es posible para Él. Y esto lo debemos de tener muy, pero muy claro y atesorarlo en nuestro corazón. Y si usted no ha experimentado un milagro o aún no lo ha calificado como tal, yo le invito a que usted se tome de la mano del Señor, que tenga esa relación con Él, que le hable en oración y que le diga, Dios, necesito ver un milagro, porque yo sé que tú oras de esa manera. Así que, Ricky, te quiero pedir si puedes orar hoy junto con la audiencia, animarlos a que seamos esos buscadores de milagros. Gracias. Señor, te damos gracias porque podemos venir hoy delante de ti a orar. Gracias porque a través del sacrificio de Jesús se nos abrió esa posibilidad. Y hoy queremos venir contigo a decirte que deseamos poder conocerte de una manera personal, deseamos conocerte como ese Dios de milagros del que habla tu palabra, de ese Dios de milagros que escuchamos a través de testimonios de otras personas, pero que tal vez nosotros no hemos experimentado. Y Señor, no te pedimos únicamente por milagros que puedan verse, sino que lo que queremos es poder saber que tú estás con nosotros y que tú obras de acuerdo a tu voluntad, y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque a nuestros ojos no sea así tal vez en este momento. Te damos gracias porque podemos confiar en que tú nos amas y que tú tienes en mente lo mejor para nuestra vida. Así que hoy nos ponemos delante de ti y te pedimos, muéstrate a nosotros, por favor, como ese Dios de milagros. Queremos conocerte, queremos experimentar lo que significa caminar contigo y poder ser cuidados por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a ir rápidamente a un corte donde hay empresas que han creído en la visión de Vaya con Dios. Usted escúchelo y vea que también usted puede ser parte también de esto. Ya volvemos, no se pierda, Vaya con Dios. Vaya con Dios. Vamos a arrancar. Recuerde que estamos leyendo a un escritor periodista, así que póngale atención a la forma que él escribe. La investigación de lo milagroso. Hace poco estaba conversando con un antiguo colega de mis tiempos de ateo y editor legal en el periódico Chicago Tribune. Era la última persona que se me habría ocurrido pensar que dejaría el periodismo para dedicarse a hablarle de Jesús a los demás, me dijo este hombre. Tú eras una de las personas más escépticas que he conocido. Si te hubiera dicho que la cafetería de la cuadra hacía unos buenos emparedados, tú no me ibas a creer mientras no te presentara una docena de revisiones de restaurantes, además de análisis químicos certificados de los ingredientes hechos por la Administración Federal de Alimentos y Drogas. Mi formación en el periodismo y las leyes tendían ciertamente a aumentar mi personalidad, ya desconfiada por naturaleza. La sala de prensa, con su imperante actitud de escepticismo suspicaz, era un ambiente ideal para mí. Lo irónico del caso es que fue mi escepticismo el que terminó llevándome a la fe en Cristo. Eso se debió a que la fe, que hacía poco mi esposa Leslie halló, me instigó a investigar las bases históricas del cristianismo, seguro de que mis estratégicas objeciones terminarían socavando toda su religión y rescatándola de esa secta. Para mi consternación, dice el autor, los datos aportados por la ciencia, desde la cosmología y la física hasta la bioquímica y la conciencia humana, me convencieron de que hay un creador sobrenatural, aun cuando las evidencias históricas me dieron satisfacción en cuanto a que Jesús de Nazaret había resucitado de entre los muertos, lo cual confirmaba su identidad como el Hijo unigénito de Dios. La inexorable conclusión de que el cristianismo es verdadero hizo que depositara mi confianza en Jesús y más tarde dejara mi carrera de periodista para pasarme la vida relatándoles a los demás la historia de su muerte expiatoria a favor de ellos. Y es que Lee Strobel, él tiene que todo comprobarlo, ¿verdad? Él todo lo tiene que... Y esa palabrita, la evidencia, eso es lo que él atribuye a cada una de estas cosas, ¿verdad? La lectura continúa y dice, no obstante, mi naturaleza escéptica no se disipó del todo. ¿Creía en los milagros? Sí, por supuesto. Estaba convencido de que la resurrección y otros milagros se produjeron tal como informaban los evangelios. Sin embargo, eso dejaba sin respuesta la pregunta sobre si Dios sigue haciendo milagros en el presente. Desde el
punto de vista teológico, yo no estaba en el campo de los que creen que después que fallecieron los apóstoles, las señales y los prodigios cesaron. Además de eso, había visto la misteriosa obra realizada por Dios en mi propia vida. Por ejemplo, un día mientras estaba orando, me sentí impulsado a hacer una donación de $500 y enviárselo de forma anónima a una joven de nuestra iglesia que estaba luchando por recuperarse de una vida de malos tratos y dificultades económicas. Mi esposa Leslie oró al respecto y sintió el mismo impulso. Sabíamos que no era algo que hubiera salido de nuestra propia mente, porque en aquellos momentos esa cantidad constituía casi toda nuestra cuenta bancaria. Ambos nos sentimos impulsados a poner el cheque en el correo de manera que llegara el lunes siguiente. El lunes por la mañana, antes que pasara el correo, la joven nos llamó presa de un pánico total. Por favor, oren por mí, suplicó. El auto se me descompuso y dicen que me va a costar unos $500 arreglarlo. El asunto es que no tengo ese dinero, no sé qué puedo hacer. Muy bien, le dije, tratando de esconder la alegría que sentía por dentro. Leslie y yo vamos a orar por ti. Aquella tarde ella recibió el dinero anónimo. ¿Coincidencia? Supongo que lo habría sido si ese fuera el único incidente de nuestra vida cristiana que nos hubiera dejado rascándonos la cabeza. En mi caso, eso encajaba bien en un patrón continuo de escuchar a Dios y responder de manera sobrenatural. Y, a pesar de todo esto, siento conflicto con respecto a la oración. Como miembro joven del personal en la congregación Willow Creek Church, se me pidió que presidiera la sesión mensual de oración para personas que buscaban sanidad divina. Alrededor de un centenar de personas se reunieron en nuestra capilla para poner en práctica Santiago 5:14, que dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Lo que yo tenía que hacer era orar, en general, en nombre de todos los que habían reunido allí. Tengo que confesar que sentí un conflicto interno. Gran parte de la oración me vino con facilidad. Pedirle a Dios que les diera sabiduría a los médicos, que aliviara sus dolores, que fortaleciera su esperanza y su fe y demás. Por supuesto que todo aquello era importante. Ahora bien, cuando se tratara de pedir sanidad específicamente, ¿cuán audaz debía ser? ¿Hasta qué punto debía ser una fuerte petición? El temor que no estaba expresando era el siguiente: ¿y si me lanzo a pedirle a Dios sanidad y no sucede nada? Estaría tratando de salir del paso cuando terminé mi oración diciendo que se haga tu voluntad. En definitiva, oré con tanta autenticidad y con tanta fe como pude. Sí, le pedí a Dios de modo explícito que restaurara de manera sobrenatural la salud de todos aquellos que estaban allí reunidos. Sin embargo, en el fondo de mi mente, me preguntaba si realmente Dios se les manifestaría. En mi egoísmo, lo que me inquietaba era pensar que estaba poniendo en juego mi credibilidad. Al fin y al cabo, por cada persona que experimenta un milagro, hay muchos otros cuyos milagros no les llegarán. Por ejemplo, un día atravesaba el centro de la ciudad a la hora de mayor tráfico. Necesitaba llegar pronto a un gran edificio donde debía tener una reunión, cuando contra todas las posibilidades logré ver un estacionamiento vacío contiguo a la puerta. ¿Un milagro? Pensé, o quizá no. Lo cierto es que muchas veces nos viene a la mente esa expresión con facilidad. Así que busqué en internet la palabra milagro entre las noticias de internet. Ese día hallé algunos titulares, como por ejemplo: capitán de barco rescata a gato milagro que habían lanzado por la borda de un puente. Milagro en Water Street, un médico presencia un choque y salva la vida de un hombre. Y bebé milagro, nacido del tamaño de una pelota de tenis, ya en su hogar. ¿Cuál es la mejor forma de definir lo milagroso? Los filósofos y los teólogos han ofrecido varias descripciones. Agustín lo dijo de manera poética: todo lo que parece difícil o poco usual, por encima de la esperanza y el poder de aquellos que se asombran. Richard Swinburne de Oxford lo dijo de manera directa, llamando milagro a un suceso de una clase extraordinaria producida por un Dios y de importancia religiosa. Algunas de las cosas que nosotros clasificamos de forma ocasional como milagros en realidad parecen más cercanas a unas coincidencias afortunadas o bien obras de Dios por medio de procesos rutinarios. ¿Cómo los podemos distinguir? En cuanto a mí, cuando veo algo extraordinario que tiene un matiz espiritual y es validado por una fuente o un suceso
independiente es cuando la campana del milagro comienza a sonarme en la mente. En otras palabras, un sueño en el que se ve una figura nebulosa escribiendo problemas de química en una pizarra no es milagroso en sí mismo. Ahora bien, si esas ecuaciones son exactamente los mismos problemas que se presentan en un examen preparado al día siguiente, eso sí parece milagroso, sobre todo cuando el incidente se produce después de una oración en la que se le ha pedido ayuda a Dios. Ahora bien, ¿cuál es la posición de la mayoría en cuanto al tema de los milagros? Al comenzar a hacer la investigación para este libro, mi curiosidad me llevó a encargar una encuesta científica nacional que fue realizada por Barna Research. Este es el primer lugar en el cual han aparecido sus resultados. Es interesante saber que la mitad de los adultos dijeron creer que los milagros de la Biblia sucedieron tal como están descritos en ella. Cuando se les preguntó si los milagros son posibles hoy, 2 de cada 3 estadounidenses dijeron que sí y solo el 15% dijeron que no. A mí me interesaba saber qué estaba generando el escepticismo de los que no piensan que puedan suceder milagros en estos tiempos. Sobre todo quería saber cuántas personas han tenido una experiencia que solo pueden explicar como un milagro de Dios. Resultó que casi 2 de cada 5 adultos estadounidenses dijeron haber tenido una experiencia así, lo cual significa que un asombroso total de 94.792.000 personas de estos estadounidenses están convencidos de que Dios ha realizado por lo menos un milagro personalmente para ellos. Esto es una cifra asombrosa. Otra encuesta hecha arrojó que 55% de los médicos estadounidenses han visto en sus pacientes unos resultados que ellos considerarían como milagrosos. Esta cifra se refiere a unos profesionales altamente educados, entrenados en la medicina que trabajan en el frente de servicios a los enfermos y los lesionados. Las 3/4 partes de los 1.100 médicos encuestados están convencidos de que se pueden producir milagros hoy. Por eso, no es sorprendente que 6 de cada 10 médicos dijeron que orar por sus pacientes de manera individual. Sin embargo, la gran cuestión está en saber si la fe en unos sucesos sobrenaturales se basa en el error, en malentendidos, fraudes, leyendas, rumores, ilusiones, la inclinación a dar confirmación, el efecto placebo o realmente en la realidad. En otras palabras, ¿existe realmente un Dios que hace milagros, que ha dejado sus huellas dactilares en todos los sucesos sobrenaturales a lo largo de la historia hasta la era presente? ¿Está Él dispuesto todavía a intervenir en tu vida? Eso es lo que me propuse determinar al escribir este libro, dice el autor. Aunque soy un cristiano comprometido, cuyas convicciones son ampliamente conocidas, me interesé en verdad en poner a prueba la fortaleza de la causa a favor de los milagros, usando la metodología que he usado en la mayoría de mis libros, buscar expertos a quienes pueda interrogar tratando de sacar a luz la verdad. Y de los resultados de esa investigación voy a compartir contigo en las siguientes páginas. Así que, como dijo Ricky, no se pierdan los siguientes programas porque juntos vamos a construir ese contenido y estoy seguro, mire, que usted va a poder tener un poquito más de juicio para entender esto y pidámosle al Señor para que Él nos dé esa claridad también y nos dejemos guiar por Él para también saber cómo es que los milagros funcionan. Yo les quiero contar rápidamente. Fíjense que si uno bien que duda, ¿verdad? Y todo lo pone en cuestionamiento y como dicen ahí, ¿verdad? Se acerca uno a los médicos y los médicos le dicen a uno cierta cosa y así como sucedió al principio, ¿verdad? Con la lectura que hicimos, que consultó a 73 médicos y los 73 le dijeron que no, ¿verdad? Fíjense que yo tuve a mi hijo mayor, lo tuve en un tratamiento de hormona de crecimiento, fíjense. Y en aquel entonces, le estoy hablando de hace 28 años, la hormona de crecimiento únicamente era extraída de cadáveres. Hoy día la extraen de cerdos, de vaca, y es un poquito más fácil de conseguir, ¿verdad? Imagínense ustedes, si era extraída de cadáveres, el precio también era altísimo, ¿verdad? Cuando me dice el médico a mí, mire, usted tiene que invertir esto mensualmente, bueno, ni siquiera mensualmente, era cada 28 días, o sea, me hacían falta 3 días, ¿verdad? Que tenía que ir sumando. Cuando el médico me dice, mire, usted tiene que invertir esto, yo le pregunto, mire, ¿y eso cuánto cuesta? Fíjese que eso era 1.3 más que mi salario, ustedes.
Y entonces la pregunta que entra es, ¿y entonces de qué voy a vivir? ¿Verdad? Y saben, nos entra aquella angustia, aquella aflicción, aquellas noches de lágrimas en las que decíamos, ¿qué hacemos? Porque realmente, y los seguros en ese momento, su dictamen fue que era una cuestión de tipo congénito, entonces que no le iban a cubrir. ¿Saben? El tratamiento duró más de 1 año y yo no sé cómo lo pagamos. Y hubo alguien que me dijo, pero es que hace cuentas. No, es que no voy a hacer cuentas porque me da miedo hacer cuentas porque yo sé que no voy a salir. Y saben, vivimos una vida tal vez con ciertas restricciones, pero el Señor estuvo ahí presente y al final del día el tratamiento cumplió su función, nosotros tuvimos los recursos para hacerlo. Yo me pregunto todavía hoy día, ¿cómo le hicimos? Y eso era imposible. Desde la matemática natural es imposible. Entonces yo creo que todos hemos vivido estas experiencias. Y si le queremos buscar razonamiento lógico, si le queremos buscar algo, no lo vamos a encontrar. Ahí es donde debemos depositar nuestra fe. Y por eso quiero agradecer a todos los que han escrito, a Rodolfo Polanco, a Raquel Ramírez, a algunos que no han escrito su nombre, pero Auri López, y muchos que nos han contado historias. Y miren, de verdad, oír un milagro es bien gratificante y edifica a muchos más, ¿no? Es que es bien interesante porque estamos hablando que para que se considere un milagro nosotros tenemos que entender que esto se salió de las leyes naturales. Así. O sea, tuvo que haber una intervención sobrenatural. Pero lo interesante es lo que decías, ¿verdad? Sucede eso sobrenatural, pero después queremos poder entenderlo de manera natural. Entonces es imposible, porque por definición no va a poder empatar porque estamos clamando algo que es sobrenatural. Entonces es eso, mire, y una recomendación, porque creo que a todos tenemos esa tentación. Oramos, el Señor obra, y cuando obra comenzamos a tratar de buscar esas explicaciones y después queremos decir, bueno, tal vez no fue un milagro. Ya, tal vez lo que pasa es que, y tratamos de justificarlo, tratamos de darle alguna salida, porque nos da temor reconocer que necesitamos de un Dios sobrenatural. Y entonces que el Señor nos ayude a poder poner nuestra confianza en Él, a poder comenzar a experimentar. Yo le recomendaría, ore todo el tiempo y pídele al Señor que Él intervenga. No para probarlo, porque miren, bien interesante, a Jesús cuando lo querían probar le decían, a ver, ¿puedes hacer milagros? Ahí no hacían milagros, pero cuando hacía milagros decía, y esto es para que otros puedan creer. Entonces, no pruebe a Dios, tampoco interprete los milagros, porque miren, aquí hay una tentación también de decir, es que ya vieron que la ciencia lo comprueba, entonces sí es verdad la Biblia. No, la Biblia es verdad. La ciencia puede afirmar lo que la Biblia dice, pero no puede comprobar porque la Biblia está por encima de la ciencia. Entonces no caiga tampoco en esa tentación de decir, entonces sí lo creo porque fíjate que la ciencia lo... No, la Biblia está por encima de la ciencia. Pero es eso, y comencemos ahora a orar y a ver esos pequeños detalles y a reconocer todo como, ¿verdad? Miren, Dios obra de manera milagrosa en tantas cosas y es eso. Y no podemos encajarlo y creer que si a Rubén le funcionó, ¿verdad? Que si Rubén hizo eso en cuanto a tratamiento, entonces yo también... Escuche al Señor y entonces usted va a comenzar a experimentar sus propios milagros y es lo más emocionante que hay. Y ahí es donde vemos la creatividad de Dios, ¿verdad? Porque obra de maneras tan extraordinarias. Yo solo, basado en eso, quiero leerle lo que dice Werner Heisenberg. El primer sorbo de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso hay un Dios que te está esperando. Y eso es lo que debemos de hacer cuando nosotros le ponemos nuestra confianza en esto. Y también siento que en esa comunión con el Señor de nosotros, ver los milagros, empezamos a entender también que nosotros, y lo decíamos fuera del aire con Evelyn, nosotros podemos ser parte de que Dios le conteste a otras personas sus oraciones. Podemos experimentar nosotros también el vivir en obediencia y ser parte del milagro para alguien más. Yo recuerdo en algún momento ser retada por el Señor. Tal vez no tenía muchos ingresos en esa etapa de mi vida, pero el Señor ponía en mi corazón, lo que vas a gastar en un café, úsalo para, y un poquito más, ¿verdad? Para generar un pequeño sustento de arrocito, fideos y demás, y entrégaselo a alguien que encuentres trabajando arduamente en la calle. Y fíjense que fuimos con mi hermano, estábamos en las calles y me acerco a una señora que pues, es de las personas que limpian en la calle de la municipalidad. Y miren, la señora ni siquiera nos había visto. Y yo solo le bajé el vidrio y le dije, buenas tardes, Dios tiene algo para usted. Y la señora no me había visto y se voltea y me dice, gloria a Dios. Y me empieza a agradecer, muchas gracias. Yo no le había dado nada todavía, no le había mostrado que él estaba. Gracias, gracias. Dios contestó mi oración y yo, ay, no sé qué está pasando. Y entonces le entregué la bolsa
Y ella, gracias. Yo le trataba de decir, Dios escucha su oración. Y ella solo me asentía con la cabeza así como, sí, yo sé, en verdad. Entonces, el ser parte de este lado de, yo no sé en qué momento el Señor puso eso en mi corazón, no recuerdo en qué momento lo puso, pero yo traté de ser obediente. Y la experiencia de ver lo que sucedía del otro lado me hizo a mí decir, no, yo no puedo parar aquí, yo tengo que seguir haciendo esto y más, todo lo que pueda. Pero entonces también estar muy atentos a esas señales del Señor cuando nos diga, tienes que dar, tienes que llamar, tienes que visitar, tienes que escribirle a alguien ahora. Tal vez no tiene que ser un gran aporte económico, tal vez es solo, como en este caso que él daba $500, ¿verdad? Para alguien, tal vez es algo más sencillo, pero si el Señor lo está poniendo, aprender también a obedecer. Y a veces, Lidia, no solo es una necesidad económica, ¿verdad? Muchas veces pensamos que el milagro solo tiene que ver con una necesidad de una sanidad física o una necesidad, cubrir una necesidad de alimento o de sustento de algún tipo. A veces tiene que ver con que la persona sepa que está siendo escuchada, ¿verdad? Muchas veces podemos hacer oraciones como cosas muy personales. Recuerdo una situación donde una persona, el Señor me movió a mandarle una flor, un arreglo, y le mandé y le dije, mira, perdóname, pero va a parecer esto puro de locos, pero el Señor me dijo que te mandara esto exactamente y esta palabra. Y ella me respondió que ella había estado pidiéndole al Señor una muestra de que Él estaba atento, ¿verdad? Y tal vez animarlos a que los milagros no van a ocurrir como nosotros queremos, cuando nosotros queremos. A veces no van a ser con nosotros, a veces va a ser alguien a nuestro alrededor, a veces nosotros vamos a ser la respuesta a la oración de alguien. Y creo que toda esta temporada nos abre a ver que la vida con Cristo es algo tan emocionante, que es una vida, como dice Ricky, sobrenatural, porque es un Dios sobrenatural, porque Él está fuera de las leyes naturales. Y a veces, aunque querramos explicarlo, no vamos a poder comprobarlo por la ciencia, y entonces vamos a tener que concluir, es Dios, ¿verdad? Tal vez invitarlos a que no tratemos de explicar todo, porque ahí nos vamos a perder lo que es realmente tener esa fe. Y por eso les decía, Dios obra más allá de las probabilidades. Dios obra en la posibilidad, porque Él es el Dios de todo lo posible, ¿verdad? Y eso es lo que creo que nos enamora del Señor al investigar y leer sobre los milagros. No debería ser necesario que alguien nos los pruebe, pero Jesús los hacía para decirnos, miren, es real, ¿verdad? Hablábamos un poquito de cómo el Señor le daba salvación a alguien y le decía, bueno, pues ahora camina. Pero primero es eso, o sea, él se preocupaba por su vida eterna, y cuando decían así como, ¿y este qué se cree, verdad? ¿Te parece raro eso? Ok, entonces levántate y anda, ¿verdad? Entonces, pero sí, miren, entender eso. Yo creo que Evelyn decía ahorita algo muy importante, es lindo saber que Dios nos cuida, y solo con derecho, no es tanto el milagro en sí lo que necesitamos, a veces sí, pero es solo saber, Dios está pendiente, ¿verdad? Y es eso, para el que cree, todo le es, dice, posible, no probable. O sea, y eso hace una diferencia tremenda. De manera muy rápida, miren, hace un par de meses fui a ver la ferretería, necesitaba comprar unas piezas específicas para hacer algo. Fui y no había. Regreso a la casa, y cuando entro a la casa, en la entrada estaban esas piezas. No, hombre. Entonces entro yo y yo, ¿qué? O sea, entonces él me dice, mira, hace como un año dejaste esto en mi oficina ahí, y hoy las vi y dije, ¿para qué las tengo aquí? Mejor te las traigo, y me llevó las piezas. Miren, yo hubiera podido ir a otra ferretería más tarde y comprarlas, pero el saber, o sea, yo me quedé ahí y le digo, Señor, tenés cuidado hasta de esos pequeños detalles, solo para que yo sepa y recuerde que tú tienes cuidado de mí y te recuerdas de esas cosas. Miren, para mí fue algo espectacular. Me cambió la vida, no en sí, o sea, me cambió la vida saber que Dios cuida de mí, y que si se preocupa por darme esa piececita, se preocupa por todo lo que es verdaderamente importante. Pero ¿sabes qué es lo extraordinario de eso, Ricky? Que estás manteniendo un corazón abierto a lo sobrenatural. Eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros no estamos abiertos a eso, ¿verdad? Y como bien decías al principio, no, lo que pasa es que le quiere buscar explicación pero creo que nosotros no debemos de descartar las obras de Dios como simples coincidencias, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a ver la mano de Dios en cada detalle, y estar uno completamente sensible a lo que está sucediendo para reconocerlo. Y como decía Evelyn muy al principio, y eso, Evelyn, no se me va a olvidar lo que me dijiste hoy, todo tiene que darle la gloria a Dios. Definitivamente, todo tiene que decir uno, es porque en su infinita gracia, bondad y favor nos lo está concediendo a nosotros. Y solo quisiera decirle algo con esto que pasó con Ricky. Anoche, Ricky me lo dijo, y anoche el Señor me recordó, ¿y te recordás
de que regresaste por ellos, porque lo había puesto para llevármelo, ya iba de salida y el Señor me dijo, se te olvidó el paquete. Literalmente regresé a la oficina a sacar esas escuadras que necesitaba Ricky, que yo no sabía que las necesitaba, pero por eso, ¿verdad? Yo creo que uno de los factores que vamos a ver aquí, y algo que dice Listrobel varias veces es obediencia. Muchos de los milagros tienen que ver con nuestra obediencia, ¿verdad? Tanto a pedirlos como para orar por otros, como también a tener fe de que puede ser que no lo vamos a entender, pero vamos a tener fe en que tenemos un Dios que sí puede hacer las cosas que nosotros creemos imposibles. Para Dios no hay nada imposible. Y yo quiero animarlo hoy de verdad de que usted investigue su fe con honestidad. Así como el autor pasó del escéptico a ser un creyente mediante la evidencia, él fortalece su fe a través de la escritura, los testimonios, las experiencias, ¿verdad? A que usted ore con valentía y con confianza. Aunque no siempre entendamos el cómo, el cuándo o el por qué, Dios sigue escuchando y sigue respondiendo a cada oración de sus hijos. Y recuerde, aunque usted tal vez no experimente el milagro, y eso me gustó de lo que hizo Lidia con esa cosa que le llegó a esta señora, y la señora completamente convencida de que era lo que le estaba pidiendo al Señor, podemos nosotros ser el milagro de alguien también. Y eso también creo que juega un papel importante en nuestra vida como hijos de Dios. ¿Qué tal si me acompaña en esta oración? Vamos a cerrar este tiempo y decirle, Padre, estoy aquí delante de tu presencia hoy. De verdad, con este tema que a muchos nos apasiona, a otros los pone en una condición de cuestionamiento y otros tal vez están decepcionados porque no han visto milagros o simplemente no los han calificado como tales. Pero Dios, hoy queremos estar atentos a tu voz. Queremos mantener un corazón abierto a lo sobrenatural. Queremos orar con valentía y con confianza. Y, Señor, creer de que la fe es ese músculo que nos has dado para creer todos los días. Señor, a lo largo de estos programas vamos a estar hablando de milagros. Queremos experimentarlos, Señor. Queremos que tú actúes de manera extraordinaria sobre nuestras vidas y que nosotros podamos ser un testimonio para aquellos que también lo necesitan. Yo lo creo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy seguro que usted no se va a querer perder los siguientes programas. Vamos a recibir una ronda rápida de comentarios. Vamos a ver ahí. Bueno, por favor, no desaproveche la oportunidad de creer. Ábrase a lo que dice él. Esto es fe. No va a ser la ausencia de las dudas, sino va a ser la capacidad de creer que hay un Dios todopoderoso en quien las cosas sí son posibles. Así es. Recordamos a Marta, María, Ben Carson, la niña en África. Todos ellos nos recuerdan que Dios obra más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Y hoy Jesús nos recuerda, si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Y si creemos, todo es posible, ¿verdad? Dios es el Dios de los imposibles y es el Dios de todo lo que se puede hacer. Él no depende de las leyes naturales, así que tenga la confianza de poder orarle a Él y pedirle aquellas cosas que usted sabe que necesita y lo va a ver de una manera diferente. Amén. Sabe, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre y cada día es una oportunidad para ver los milagros que Él ha hecho con nosotros. Lo invitamos a que no se pierda durante toda esta semana y esta temporada los milagros, descubriendo los milagros, y es que el Señor tiene algo preparado para nosotros. Yo le invito a que no vaya solo ni vaya mal acompañado. Vaya con Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Vaya con Dios.